Bueno, Jorge, muchas gracias. Bueno, un gusto grande tenerte en este ciclo del Instituto Nacional Irigoyeniano, que es Diálogos con la Historia. Tratamos de conversar sobre episodios de la historia nacional con referentes no solamente desde la historia, sino también desde la política. En tu caso, porque reunís además la triple condición: sos un hombre de la historia, sos un hombre de la educación, como yo te conocí oportunamente cuando fundaste y desde entonces dirigís el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires, y como dirigente político, como un referente político de la Unión Cívica Radical, consustanciado con sus antecedentes históricos, con su doctrina. Y precisamente en el mes de junio, que tiene tanto de importante para la vida nacional, está el natalicio de Manuel Belgrano, está el fallecimiento de Manuel Belgrano, mal llamado Día de la Bandera, pero bueno, así dice la ley, Día de la Bandera, el día del fallecimiento de Manuel Belgrano. Está el Día de la Libertad, que representa don Martín Miguel de Güemes, el prócer de la Guerra Gaucha. El 7 de junio, día de la fundación del periódico, la aparición y fundación del periódico La Gaceta, inspiración de Mariano Moreno. Ambos compartimos ese vínculo ideológico con lo moreniano, lo belgraniano, y no somos originales, porque esto viene de lejos. El radicalismo, Ricardo Rojas, Gabriel del Mazo, se preocuparon mucho por resaltar esta pertenencia, esta imbricación de los ideales de Mayo, de la emancipación, con el ideario radical. ¿Qué opinás? Bueno, querido Diego, es así. El radicalismo no surgió de la nada, producto de un determinado momento que les molestó que había fraude y en consecuencia hicieron un grupo. No, el radicalismo tiene raíces profundas, profundas, en los 80 años anteriores a la revolución de 1890 y a la creación de la Unión Cívica Radical. Se va ligando el radicalismo necesariamente con el pensamiento de Mayo. Surge como una propuesta de retomar aquellas banderas de la juventud de Moreno, de la juventud de Belgrano, de estos jóvenes abogados que arriesgaron todo por la libertad. Todo por la libertad. Vos acabas de mencionar un sinnúmero de fechas, todas que tienen un sabor muy especial para nosotros, tanto para vos como para mí, ¿no? Martín de Güemes, un personaje extraordinario de la historia argentina, con un final infeliz como tantos otros, como Alem, que vamos hoy a hablar de él. El radicalismo es necesariamente un partido, el primer partido en términos de pensamiento moderno de lo que debería ser un partido que hay en la República Argentina. Pero no nace de la nada, nace de una raíz histórica que se va manejando a lo largo del tiempo. Está bien, eso lo noto muy cercano a Ricardo Rojas, que lo hemos leído desde lo literario y desde lo político también, ¿no? Cuando habla del dogma de la soberanía radical del pueblo ya expresada en los días de mayo de 1810. Surgen de ahí. Ricardo era extraordinario para eso. Surgen de ahí, porque ¿cuál es la diferencia entre el pensamiento de Moreno y el pensamiento de Alem, que obviamente no se conocieron, pero hay una lectura común, hay una imbricación común, hay un amor común por la patria, y a partir de ahí se pueden inferir un sinnúmero de relaciones. Vamos a desandar un poco este nudo, ¿no? Dale, cómo no. Vamos a desandar un poco este nudo. ¿Qué tuvo que ver Leandro Alem con la generación del 37? Porque entre Mayo, ¿no? que podríamos decir que el pensamiento de Mayo y el Congreso, el glorioso Congreso de Tucumán, la gloriosa 3 años antes Asamblea del año 13, de muy mala fama,
muchas veces. Sin embargo, fue una asamblea, pero absolutamente revolucionaria y extraordinaria, que no pudo lograr, por ausencias de consensos y de conveniencias, los dos objetivos que se había impuesto, que era, por un lado, declarar la independencia y por el otro sancionar la Constitución. Pero el trabajo legislativo, las leyes que surgieron de esa asamblea maravillosa del año 13 son absolutamente progresistas y revolucionarias y marcan un escalón importantísimo para llegar a Tucumán el 9 de julio, que falta poco para conmemorar un año más de la independencia del Río de la Plata, la independencia de las Provincias Unidas del Sur, ¿no? Lo que luego va a ser Argentina. ¿Qué tiene que ver la generación del 37 si ni se conocieron? Son distintos momentos históricos, tienen muchísimo que ver. Tienen muchísimo que ver. Primero, la generación del 37, esa joven generación del 37, donde estuvieron personajes extraordinarios como Domingo Faustino Sarmiento, que no se lo menciona como miembro de la generación del 37 porque era provinciano, porque era pobre, porque no había podido entrar al Colegio de Ciencias Morales. Él quiso venir y papeles como para que le den una beca de ingreso, pero no pudo ingresar, no se lo permitieron, eso le quedó a Faustino Sarmiento en el alma, ¿no? Pero sin embargo, casi todos los ex alumnos de ese colegio van a constituir de alguna manera lo que se dan a llamar la generación del 37, esa generación romántica extraordinaria, que va a tener hombres de un valor moral, un valor cultural, en una etapa donde estos territorios no se caracterizaban por el romanticismo, ni por la moderación, la prudencia, la lectura y escribir bien, ¿no? Esteban Echeverría, qué maravilloso personaje, ¿no? El matadero, la cautiva, aquella primera novela romántica que aparece en el Río de la Plata, en Buenos Aires, ya no era el Río de la Plata, ¿no? Elvira, ¿se acuerdan ustedes de Elvira y la novia del Plata? Es una manifestación realmente interesante, una escritura interesante, vale la pena leer ese libro para comprender la época de Rosas desde otro lado, ¿no? Desde otro lado. Bueno, esa generación del 37, donde estaba Mármol, donde estaba Alberdi, el joven Alberdi, ¿no? Y tantos otros, Miguel Cané, padre, ¿no? No eran ni unitarios ni federales. No era ninguna Claro, de las dos cosas. ahí estás nombrando dos términos de la antinomia, o fíjate que no uso el término grieta que se ha popularizado en los últimos años, pero esa antinomia, ese fraccionamiento, esa fractura que demoró el desarrollo institucional, social, cultural, democrático argentino 40 años, 50 años. Con miles de muertos. Con miles de muertos. Degollados, fusilados, ahorcados, vueltos a cortar cabeza, miles. De eso quiero hablar adentro de un segundo, porque eso es una de las causas, uno de los motivos que va a unir a Lem con la generación del 37. Porque un miembro de la generación del 37, también egresado del Colegio de Ciencias Morales, fue un abogado exquisito, que no llegó a ningún cargo muy importante, tucumano, Marco Avellaneda, el doctor Marco Avellaneda. Marco Avellaneda supo ser ministro del gobernador de Tucumán y un hombre de consulta, un hombre de leyes, un hombre realmente muy bien formado. Pero él no era ni unitario ni federal. Y Oribe da la orden, una vez que gana, invade la provincia, da la orden de asesinarlo, de matarlo, de fusilarlo sin juicio ni nada. Y lo degüellan y le cortan la cabeza y exhiben la cabeza de Marco Avellaneda. Marco Avellaneda, el padre de quien va a ser presidente de la República unos 30 años o 35 años después. Cuando nosotros hablamos del gringo Pellegrini, con cierto también afecto
por lo que significó, independientemente de la postura que tenía con respecto al radicalismo, decimos que el gringo Pellegrini fue el primer presidente hijo de un inmigrante italiano. Ajá. Pero no decimos que Nicolás Avellaneda fue el primer presidente hijo de un extraordinario padre que fue degollado y expuesta su cabeza en la Plaza Independencia de Tucumán durante 5 días. Caprichos e ironías de la historia. Claro. Pero Marco Avellaneda no conoció a Alem, pero Nicolás Avellaneda sí conoció a Alem. Y eran amigos, aunque los diferenciaban muchas miradas con respecto a la política. Pero había amistad, independientemente de las ideas que podían no compartir, pero había confianza. No compartían, pero había confianza. No es un término menor en aquellos años de puja política. Te saco del tema porque me haces acordar el tema de la amistad. El gringo Pellegrini, autonomista como Alem, también eran muy amigos. A Alem le dolió muchísimo la polémica epistolar con la que lo reta a duelo a Pellegrini, duelo que finalmente no se hace, y que Alem entra en un pozo depresivo que lo lleva a los últimos 2 años, año y medio de su vida, a tomar la decisión del suicidio el 1 de julio de 1896. Le dolió muchísimo a Alem esa pelea con Pellegrini, y Pellegrini fue compungido a las exequias de Alem porque también lo sentía su amigo. Qué distinto, ¿no es cierto? Como esa, claro que moralmente, qué catadura, qué altura moral tenían esos personajes. Pero volvamos a las diferencias y a esos orígenes. Alem tenía toda una relación con el que va a ser presidente de la República. Una relación de amistad, de confianza. Se escribían, se visitaban, se defendían. No existía el odio que existía entre 2 miembros de la generación del 37, como fueron Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento. Esa bronca, esa cosa. Sarmiento lo detestaba Alberdi. Y lo detestaba porque tenía una situación económica mejor que la de él, supongo, ¿no? Y eso no lo soportaba. Sarmiento no soportaba haber nacido pobre porque siempre trató, su cabeza era tan brillante, pero la denostación que hacía la élite sobre la figura de Sarmiento lo llevó a Sarmiento a ser políticamente incómodo toda su vida, ¿no? Y pelearse con cuanto tipo poderoso había en la Argentina, lo hizo, como lo hizo con Rosas, como lo hizo con Mitre, como lo hizo con Roca, ¿no? Sarmiento los enfrentó a todos en distintos momentos y siempre cuando estaban en el pináculo de sus carreras. El poder más absoluto. Y él, en lugar de adocenarse, los enfrentaba. Bueno, Sarmiento de la generación del 37, periféricamente de la generación del 37, pero el mejor literato del siglo XIX, Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Además de ser educador, además de ser presidente, además de ser políticamente incorrecto, además de ser un autodidacta, además de ser periodista, Sarmiento fue un luchador por la libertad, ¿no? Igual que Belgrano. Me gustaría dedicarle 1 minuto en este día a Belgrano, 2 minutos, pero si no me pierdo. No nos olvidemos de Belgrano, no nos olvidemos. Recordar, ¿no? Si hay alguien que admiro, si hay alguien que valoro en este proceso tan largo de la Revolución de Mayo y su consecuencia de 50 años luego, es a Manuel Belgrano por su coherencia, por su entrega, por haber dejado todo. La fortuna de su familia, el salario de ser secretario del consulado puesto por el rey Carlos IV, a perpetuidad. Siendo joven, dejó todo. Tenía toda la carrera por delante, no necesitaba meterse en ninguna aventura. Un hombre que tenía un concepto filosófico, imagínate cuando él vino al Río de la Plata en 1794, era como si viniera Einstein a Buenos Aires. ¿No? Una cosa, y a ese tipo después lo mandan a bailar con la más fiera, primero lo mandan al Paraguay,
A Lo perder mandaba a todas las Paraguay. batallas al Paraguay, a perder las batallas, porque no era militar. Le dijo, aquí tiene 200 hombres, agárrelo y vaya para allá. Y fue con 300, más 100 se le unieron en el camino a luchar contra el ejército de Rodríguez de Francia, un dictador suelo terrible que no quería saber nada con Buenos Aires. Sin embargo, fue un triunfo bastante político, bastante importante el que hizo Manuel Belgrano en esa firma de convenio con Gaspar, a pesar de la derrota aparente, fue un triunfo político muy importante que trajo para Buenos Aires. Era un problema menos Paraguay, Claro. de la cantidad de problemas que había. Belgrano es un ser maravilloso, un desobediente, pero un desobediente consecuente, porque tenía un proyecto que lo estaba plasmando en la realidad. Lo hizo varias veces, la desobediencia, algunas que delatan su genio militar, que no lo tenía porque no tenía un solo conocimiento de lo que era el arte de la guerra, pero sí tenía la sensatez patriótica de luchar hasta el infinito y lograr las mejores ventajas para ese ejército desarropado que tenía. Y logró el éxodo jujeño, y logró desobedecer al gobierno, al triunvirato, de no bajar a Córdoba y enfrentarlo en Tucumán. Eso fueron decisiones estratégicas de él que salvaron todo ese territorio, luego con el apoyo, obviamente, de Martín de Güemes. Y eso también te iba a decir, la capacidad de reconocer cuando una empresa le quedaba grande y él se pone de segundo de San Martín. Y San Martín no podía aceptar. Ni siquiera de segundo, ni siquiera de segundo. Él se somete a San Martín. Él le dice a claro. San Martín, él le dice a San Martín, querido amigo. Claro. San Martín le dice, no. Usted no es mi amigo, usted es mi hermano. Y luego San Martín va a escribir, Belgrano, el mejor general de Sudamérica que hay hoy en Sudamérica, por las hazañas que hizo. Sin embargo, lo enjuician por 2 derrotas que tuvo, luego de Salta y Tucumán. También desobedeció con el tema de la bandera. Él llegó al momento que dijo, no podemos pelear con la misma bandera. ¿Qué tenemos que ver nosotros con Fernando VII, con los realistas, con la monarquía, si nuestra lucha es contra la monarquía absoluta y del absolutismo? Belgrano era un liberal, ¿eh? Absoluto. No hay que confundir a Belgrano, un profundo liberal, como era Lem. Claro. Como era Lem. Primero la libertad, segundo la república. Sin duda. El liberalismo político, eso, somos herederos de ese liberalismo político. Claro que somos herederos. Moreno, de Belgrano. A los radicales a veces les molesta que le digan liberales porque se confunde ahora la palabra liberal. Pero la sustancia de lo que yo estoy planteando, el profundo contenido de un liberalismo político que en esos momentos era fundante. El único país republicano en 1810 que había en el mundo, y república, la primera república, era Estados Unidos. No había otra realidad más que Estados Unidos. Y acá se empieza a pensar no en el modelo de Estados Unidos, se empieza a pensar en la república de Montesquieu, en la que leyó Belgrano, que leyó Moreno, que la república y la democracia o la soberanía de Rousseau. No por nada en el contrato social es traducido por Moreno y puesto en forma de fascículo en la Gaceta que vos hoy mencionaste hace un rato. Moreno, otro personaje extraordinario, con vinculaciones también en la creación de la patria. Las vinculaciones del radicalismo, del pensamiento radical, también tiene que ver con Krause, sin duda tiene que ver con Krause. Pero la amalgama, la trama más elocuente tiene que ver con un desarrollo histórico profundo que nace en Mayo. Porque en definitiva, hasta 1891, hasta el surgimiento del radicalismo, no hubo democracia en Argentina. Fue el radicalismo que amplió el sistema democrático. El gran triunfo del radicalismo de 1916, del cual
vos sos presidente de una de las instituciones que reivindica a ese extraordinario dirigente político que va a ganar las elecciones y va a ampliar el sistema, don Hipólito Yrigoyen. Fue el radicalismo el que empezó a hablar de democracia. Lo otro era una democracia bárbara. Lo otro no era democracia. Cuando se nombraban diputados en las provincias para venir a las asambleas o para venir a las... Eran pocas personas que decidían sobre esos títulos. No era el pueblo. El concepto de la soberanía popular que está presente en los documentos fundacionales de la República en la Argentina, en las primeras, hasta en los ensayos constitucionales que no lograron el carácter constitucional, lo hace realidad el radicalismo. Así 80, es. 90, 100 años después. Así es. Y le costó al radicalismo 25 años de lucha para llegar a ese objetivo. 25 años. Desde la Revolución de 90, desde la creación de la Unión Cívica Radical, hasta que se den el poder. 25 años de renunciamientos, de lucha, de revoluciones frustradas o perdidas, y continuó, y continuó, y continuó, hasta que logró la ampliación del sistema democrático y lograr una etapa extraordinaria de la Argentina entre 1916 y el infausto 6 de septiembre del 30. Pero ahí ya se podía empezar a pensar en otras cosas, pero primero había que hacer la República Democrática. En el gobierno después se podía empezar a pensar en otras cosas. Así es, así es, así es. En realidad, el fraude del PAN, el fraude de Roca, yo creo que fueron conservadores progresistas, de alguna manera. Esa pelea que tenían con el pensamiento tomista y del padre Suárez, jerarquizado, de castas, con una moralina medieval, todo eso, la generación del 80, que poco tiene que ver con la generación del 37. Una de las cosas que decía la generación del 80 y estaban orgullosos era que ellos eran hijos de generales poetas, y era verdad. Era cierto. Es cierto. Hijos de generales poetas, ¿no? Eso siempre me gustó mucho, ese dibujo que hacía la generación del 80 de sí mismo. Pero toleraban el fraude, toleraban un montón de cosas, salían a otro costal eso, ¿cierto? Una visión elitista, claro, una visión muy elitista. Muy elitista y muy pragmática. Pragmática, ahí está. Muy pragmática. Lo de Alem es idealismo al más exquisito nivel intelectual. La creación, el acto que se hace conjuntamente con Aristóbulo del Valle en el Jardín Florida un año antes de la Revolución, que reúne unos 3.000, 3.500 jóvenes de Buenos Aires. Alem hace se hace una autocrítica profunda delante de esos 3.000 jóvenes. Porque él había escrito su desaliento y su desánimo por ver qué pensaba la juventud de aquellos tiempos. Y cuando se encontró en el mitin con 3.500 tipos que estaban decididos patrióticamente a jugarse por un sistema republicano y democrático, les confesó la carta que él había escrito. Si me das un minuto, tengo acá el texto de ese discurso, sí, cómo no. un pedacito, pero vale la pena. Sí. Vale la pena. Sí. Quiero ante todo saludarlos con el mayor entusiasmo y luego de inmediato pedir a esta altiva y generosa juventud que me perdone por el juicio que de ella me había formado, pues confieso que no hace muchos meses y en una carta que dirigía a un antiguo y valeroso compañero de las luchas cívicas y actualmente en Europa, le expresaba la profunda decepción que me inspiraba la actitud de la juventud tratándose de la cosa pública. Dije, ya no hay jóvenes en la República.
los ideales generosos de Mayo, las iniciativas patrióticas, no cuentan con su apoyo ni con su entusiasmo. Lo que se titulan jóvenes no son sino en la edad, porque cuando se les habla de patria, de los sacrificios patrióticos, del cumplimiento de los derechos cívicos, reciben esas palabras con un solemne desprecio, considerando que tales asuntos solo pueden preocupar a la mente de los ilusos, a la mente de los líricos, cuando no dicen de los tontos. Fue, señores, en presencia de estos hechos que mi espíritu entrevió los grandes males que surgían del falseamiento de las instituciones y que yo creí que la juventud miraba indiferente. Me equivoqué y por eso me expresaba en las palabras tan amargas con respecto a la situación del país. Pero ahora, y en presencia de este movimiento revolucionario iniciado por la juventud, he comprendido mi error. Y al comprenderlo me complazco en exhortar a esta misma juventud valiente y decidida a continuar con orgullo la sonda que señalaron con su sangre y con su ejemplo todos nuestros gloriosos antepasados patrióticos. Este fue el discurso de Alem, ese día. Maravilloso. Maravilloso. Y entre los que lo escucharon y lo vivaron, Marcelo Torcuato de Alvear, Ángel Gallardo, Remigio Lupo, Tomás Le Breton, Emilio Gouchon. Qué maravilla, esa era la juventud de Buenos Aires. Maravilloso. Por eso hay una ligazón entre el pensamiento de Alem, el espíritu de Alem, el patriotismo de Alem y Mayo. Tampoco Alem era federal. Él luchó en la batalla de Cepeda, en la batalla de Pavón. Luchó por el lado federal, pero del federal en contra de Rosas, ¿no? Del federalismo no rosista. Pero también luchó Alem en la guerra del Paraguay, sí, donde llegó al grado de capitán y fue herido grave. Sin embargo, estando todavía convaleciente, él ya le habían dado la posibilidad de que venga a Buenos Aires. Él se fue con un grupo del ejército hacia la ciudad de Corrientes, que estaba en manos de Paraguay todavía, y liberó la ciudad de Corrientes. De ahí que hay una ligazón importante entre la provincia de Corrientes y el radicalismo, ¿no? Por su afecto de aquel gesto tan raro de Alem herido. Alem un hombre extraordinario, ¿no? Sin duda. Sin duda. Y en el medio de todo esto, está Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas se negó a la evolución, frenó. Fue su jugada política, ¿no? Claro. Él creyó que con orden y controlando todas las variables, con la fuerza, iba a poder, y se negó terminantemente cualquier tipo de reglamentación, de constitución, de estatuto, de reglamento, trepito. No un retraso institucional y cultural enorme. Entonces, toda esta juventud de Vicente Fidel López, de Miguel Cané Padre, de José Mármol, que estábamos hablando, de Esteban Echeverría, de Marco Avellaneda, de Juan Bautista Alberdi, de Domingo Faustino Sarmiento, toda esta juventud, extraordinaria juventud, talentosa, la prohibió, se tuvieron que ir. Y todos se fueron a Montevideo, se fueron a Santiago de Chile, se fueron al Alto Perú, a Bolivia, se fueron. Y el Salón Literario, la Asociación de Mayo, desapareció y hicieron un trabajo periodístico desde afuera, ¿no? Sarmiento es un claro ejemplo, ¿no? Sarmiento es un claro ejemplo. Pero Sarmiento era políticamente incorrecto en todos lados, y fue políticamente incorrecto inclusive en Chile, que molestaba a su amigo, que lo había puesto en un cargo muy importante,
Y yo creo que por eso Chile no sabía qué hacer con Sarmiento. Entonces Chile decidió, como era tan importante esa cabeza, matarlo le parecía una picardía. Entonces decidió mandarlo como embajador plenipotenciario para estudiar durante 2 años y medio la educación en el norte de África, en Europa. Y ahí se dio el lujo Sarmiento de recorrer todo eso y obviamente hizo los informes, estudió la situación de la educación en esos países, maravilloso, ¿no? Pero era Chile para se lo sacarse sacó de no le encima. Chile aguantaban se lo más. sacó de encima. Claro, claro, sí. Después pasó algo parecido acá. Claro, Después, claro. cuando lo Cuando mandaron a Mitre Estados Unidos. lo manda de embajador. Bueno, de Mitre que se van a cumplir en unos días 200 años de su nacimiento también, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver Mitre en el origen del radicalismo y cuánto de diferente? Claro. Mucho, mucho. Es el radicalismo que no fue. Claro. Mucho. Es el radicalismo que no fue. Sí. Porque en definitiva la diferencia que hay entre Alem y Mitre, hay muchas diferencias, ¿no? Es cierto que Mitre fue presidente, pero no es menos cierto que Mitre quería volver a ser presidente, de cualquier manera y cualquier costa. Y le costó mucho, guerras, batallas, rebeliones, traiciones, mucho dinero. No lo logró nunca. Y no lo logró nunca porque se le cruzó nada más y nada menos que el zorro, ¿no? Claro. Lo engatusó 3 veces, hizo dividir al radicalismo para ahí después le soltó la mano. Roca era un ser muy, muy talentoso, muy brillante, ¿no? Políticamente, sin duda, sin duda. Entonces, ahí hizo la diferencia. Mitre quería llegar al poder, él quería llegar al poder, la obra de Mitre, más como presidente no fue malo, su presidencia no fue mala, pero la obra de Mitre es los 4 literaria. Tomos. ¿Cómo? Es literaria la obra. Literaria, la traducción de la Divina Comedia. Y recopilar en 4 tomos la historia de Belgrano, la historia de San Martín, y lo hace con una genialidad literaria y bueno, es el comienzo, había que formar un país y él contribuye con eso, no es menor eso, no es menor, ¿no? Pero es digno de reconocimiento. Fueron amigos, Sí. Alem y Mitre. Sí. Ahora, el radicalismo y sus principales figuras están más emparentadas, Alem, Aristóbulo del Valle sobre todo, Irigoyen, con Sarmiento que con Mitre. Sarmiento se muere antes del 90. Con Sarmiento seguro porque además hay que mencionarlo para ser justo con la historia, ¿no? Sarmiento era masón igual que Alem, y Sarmiento llegó al grado 33, igual que Mitre, igual que Urquiza, e igual que Alem. Lucharon durante mucho tiempo por la unidad nacional, por cerrar el conflicto de rosismo contra unitarios y federales, luego de Pavón, ¿no? Yo creo que la masonería tuvo ahí una participación importante con José Roque Pérez, ¿no? Tuvo una participación importante. Y yo creo que la relación que hubo entre Sarmiento y Alem tiene que ver, primero que Sarmiento le reconocía a Alem su infortunio y su desgracia, porque su padre, el padre de Alem, al igual que el papá de Nicolás Avellaneda, eran diferentes, ¿no? Fue fusilado y colgado en la plaza, en una plaza que no existe más, en Valvanera, durante 2 o 3 días. Él, siendo niño, vio columpiar a su padre y nunca más se lo pudo sacar del alma, ¿no? Esa imagen. El padre era un pulpero, tenía una pulpería en Valvanera que en esa época, como vos sabés bien, eran los bordes de la ciudad, eran los márgenes de la ciudad, eran los límites. Una pulpería que oficiaba también de ramos generales, que era bastante próspera esa pulpería, pero él también era oficial de la Mazorca. Oficial de la Mazorca, y cuando el ejército federal de Urquiza vence al ejército federal
de Rosa. Esto también hay que decirlo, porque si no queda que los unitarios fueron los que vencieron a Rosa, y no fueron los unitarios, eran No. federales contra federales la cosa, ¿no? Como tampoco lo vencieron los unitarios a Artigas, fue el gobernador caudillo de Entre Ríos, Pancho Ramírez, quien venció a Urquiza, y Urquiza a partir de esa derrota se fue 30 años exiliado. Artigas. ¿A quién decía yo? Perdón, me Dijiste equivoqué. Urquiza, la traición No, no, Artigas, la traición Artigas, Artigas, claro. y Sí. Artigas se fue 30 años a Paraguay, discúlpame. Federales contra federales, ¿no? Y no fue no fueron los unitarios los que me lo mataron a Francisco Ramírez. Un año después de la batalla de Cepeda en Buenos Aires, fue el propio López que le ganó la batalla cuando incursionó sobre Santa Fe Pancho Ramírez, y lo vencieron, y también le cortaron la cabeza y les pusieron la cabeza colgado de una jaula de hierro en el Cabildo de Santa Fe durante 3 días. Eran tiempos terribles, tiempos asiagos, y bueno, el papá de Alem colgaba en la plaza esta de Valvanera, y él lo vio a los 8 años, 9 años, y nunca más se lo pudo sacar encima. Él se sacó, cuando entró a la Facultad de Derecho, la misma facultad que fuiste vos, de la UBA, Alem se sacó el apellido, la M de su papá, perdón, la N de su papá, Alem, sí, se sacó la N y puso una M, y la N la pasó como minúscula luego de la palabra Leandro, ¿no? Alguna vez un amigo le preguntó qué era la N esa, y él dijo, N de nada. Después, en un acta que él firma como padrino de un nacimiento, él firma Leandro Nicéforo Alem. Hay una confusión con eso, pero lo cierto es que su apellido él lo modificó. Le sacó una N y le puso una M, Leandro Alem, ¿no? Él lo marcó toda su vida esa muerte, lo mismo que Avellaneda lo marcó la muerte de su papá. Y eso los juntaba, por distintas causas, los juntaba. Los juntaba la guerra, el desatino, el odio. Ellos no querían eso para el futuro. Ellos querían la pacificación, el progreso, la democracia, la libertad, el desarrollo armónico de las instituciones. No querían más guerra, no querían más cortar cabezas a nadie. Querían la libertad de prensa, la libertad de palabra. Luchaban por eso y abrieron todo un camino. Y fue Alem el que abrió todo un camino que luego siguió su sobrino, que todos dicen que era más pragmático, más o menos más pragmático, porque su sobrino lo siguió a partir de 1895-96, y tardó también 20 años para llegar al poder. O sea, tan pragmático no era, era bastante idealista. No transaba. Él era amigo de Roque Sáenz Peña, como fue amigo de Pellegrini y Irigoyen. Sí. Era amigo. Y esa ley de Roque Sáenz Peña, que está muy bien adjudicada a él, obviamente un hombre de la élite que se ganó todas el odio y la bronca de toda la élite a la cual pertenecía, porque él se había juramentado en ese sentido con Irigoyen. Habían acordado ahí. Sáenz Peña es un tipo muy valioso. Toda la labor y el esfuerzo de la generación del 37, luego es de alguna manera tomada por Alem para ingresar a esos grupos a la política, para interesarlos, y el desazón de Alem, que se da cuenta o mira que no les interesa el patriotismo, no les interesa ampliar el sistema, no les interesa. Y luego se da cuenta que estaba equivocado, ¿no? Y lo dice en ese discurso que yo leí hace un rato. Irigoyen va a continuar la obra de Alem, independientemente de la pelea que hubo entre el tío y el sobrino. Irigoyen va a continuar con esa perseverancia, con esa inteligencia, con esa militancia, con ese esfuerzo ciclopio, y va a llegar a 1916, y yo creo que en el 30, el 6 de septiembre del 30, se termina esta etapa iniciada en el 10.
iniciada en él. Termina un periodo de la historia argentina y de alguna manera empieza la decadencia. De alguna manera empieza la decadencia. Haría falta, creo yo, en estos tiempos tan aciagos y tan raros, haría falta una nueva mirada sobre Mayo, una nueva mirada, ¿no? Para ver si le buscamos la vuelta de unirnos, ¿no? De unirnos. Como siempre digo, yo quiero una Argentina donde quepamos todos. Claro. Vos sabés que por eso yo quería conversar estos temas con vos, porque sabía que, primero, obviamente, que los dominás, que te apasiona, que lo haces, además lo transmitís de una manera realmente maravillosa, es placentero escuchar el relato histórico cuando está en tu boca, y además porque sé que tenés esa pasión que te surge además como educador que sos, por transmitir esas cuestiones, estos principios, estos valores, y esta búsqueda de las raíces radicales también en Mayo, en los ideales de la libertad, en los ideales de la Constitución, en la construcción de la República Democrática que se concreta 100 años después de nuestra independencia. Entonces me parecía que para estas fechas, qué bueno poder tener un encuentro de estas características que sea contigo, Jorge querido. Bueno, yo te agradezco. Espero no haber aburrido, ¿no? Siempre digo lo mismo. Yo leo y trato de unir cabos, ¿no? Y yo justamente creo eso. Creo que 100 años después del glorioso Congreso de Tucumán se logra poner en práctica la democracia, ¿no? No la democracia restringida de la élite, sino la democracia. La democracia, que luego va a ser ampliada por Perón, ¿no? Harina de otro costal, eso podríamos hablarlo también en otro momento. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. En cuanto nos pongamos de acuerdo, nos juntamos para otra charla. Con muchísimo gusto. La epopeya del surgimiento del radicalismo quiere decir completar una parte del ideario profundo, libertario y revolucionario de Mayo. Me quedo con eso, Jorge. ¿Dejamos acá? Un abrazo grande y saludos a todos. Gracias. Igual, Jorge, un abrazo enorme y gracias por estar con nosotros una vez más en el Instituto Nacional Irigoyeniano con estos diálogos con la historia y los protagonistas, los testigos y los estudiosos de la historia que nos transmiten sus conocimientos, sus experiencias, sus vivencias, como Jorge, apasionadamente, y de esta manera les deseamos a todos felicidades y que tengan magnífico día. Gracias.